En este video, veremos dos ejemplos de factorización de un trinomio en la forma ax al cuadrado más bx más c donde a, el coeficiente principal, no es 1 y el único factor común entre los tres términos es 1. Para el primer ejemplo, tenemos 5n al cuadrado más 14n más 8. Nuevamente, recuerde que el primer paso en cualquier problema de factorización es factorizar el mayor factor común. Pero aquí, el único factor común entre los tres términos es 1. Y por lo tanto, si este trinomio factoriza, se factorizará en dos factores binomiales. Configuremos los paréntesis para los dos factores binomiales. El primer paso es colocar los factores del h al cuadrado, o en nuestro caso, 5n al cuadrado en las primeras posiciones de los paréntesis o factores binomiales. Bueno, los factores de 5n al cuadrado son 5n y n. Coloquemos un 5n en el primer conjunto de paréntesis, y una n en el segundo conjunto de paréntesis. Observe cómo los colocamos en las primeras posiciones de los dos conjuntos de paréntesis o los dos factores binomiales. El segundo paso es colocar los factores de c, o en nuestro caso, 8 positivos en las segundas posiciones de los paréntesis o factores binomiales. Y debido a que el término medio es positivo 14, solo usaremos los factores positivos de 8 positivos. Bueno, los factores positivos de 8 positivos son 1 y 8, así como 2 y 4. Ahora, colocamos estos factores en las segundas posiciones hasta que determinemos que la suma de los productos internos y externos es igual al término medio de 14n positivo. Probemos los factores de 1 positivo y 8 positivo. Como son positivos, tendremos una suma en ambos factores binomiales. Intentemos colocar el 8 positivo en el primer factor binomial que nos daría un plus 8 aquí. Y coloquemos 1 positivo en el segundo factor binomial que nos daría 1 más. Y ahora verifiquemos la suma de los productos internos y externos. 8 veces n es 8n. Más 5n veces 1 es 5n. Pero 8n más 5n es igual a 13n. Queremos una suma de 14n positivos. Lo que significa que esta no es la factorización correcta para el trinomio dado. Intentemos cambiar las posiciones de los 8 y el 1. Coloquemos un más en el primer factor binomial, y un más 8 en el segundo factor binomial. Bueno, observe ahora que el producto interno es 1 vez n y n, y el producto externo es 5 veces 8, que es 40n. n más 40n es igual a 41n, nuevamente, no el término medio. Y por lo tanto, una vez más, esta no es la factorización correcta para el factor trinomial dado. Así que ahora probemos los factores positivo 2 y positivo 4. Intentemos colocar los 2 en el primer factor binomial, lo que nos da un más 2 aquí, y un 4 en el segundo factor binomial, lo que nos daría más 4. Y ahora verifiquemos la suma de los productos internos y externos. 2 veces n es 2n más 5n veces 4 es 20n. 2n más 20n es igual a 22n, nuevamente, no el término medio. Esta no es la factorización correcta. Intentemos cambiar los 2 y los 4. Coloquemos el más 4 en el primer factor binomial y los más 2 en el segundo factor binomial. Y ahora verifiquemos la suma de los productos internos y externos. 4 veces n es 4n más 5n veces 2 es 10n. Bueno, 4n más 10n es positivo 14n, que es el término medio, y por lo tanto, ahora sabemos que esto se factoriza correctamente. Pero, por supuesto, podríamos multiplicar esto solo para verificar si obtenemos la expresión original. Y sigamos adelante y hagamos eso. Tenemos 5n más 4 veces n más 2. Recuerde, al multiplicar dos binomios, tenemos 4 productos. Distribuimos los 5n y luego distribuimos los 4. 5n veces n es 5n al cuadrado. 5n por 2 es 10n, lo que nos da más 10n. 4 veces n es 4n, dándonos más 4n. Y finalmente, 4 por 2 es 8, lo que nos da más 8. Combinando términos similares, 10n más 4n es 14n, dándonos 5n al cuadrado más 14n más 8 que notan cómo es la expresión original. Entonces, cada vez que estamos factorizando, siempre podemos verificar nuestro trabajo multiplicando los factores. Para el segundo ejemplo, tenemos 7x al cuadrado menos 38x más 40. El único factor común entre los tres términos es 1 y, por lo tanto, una vez más, si este factoriza, se factorizará en dos factores binomiales.
El primer paso es colocar los factores del primer término 7x² en las primeras posiciones. Los factores de 7x² son 7x y x. A continuación, debemos colocar los factores de c que son positivos 40 en las segundas posiciones hasta la suma de los productos internos y externos. Es negativo 38x. Observe aquí, debido a que la suma debe ser negativa, necesitaremos usar los factores negativos del positivo 40. Y sigamos adelante y enumeremos esos. Negativo una vez negativo 40, negativo 2 veces negativo 20. Negativo 4 veces negativo 10, o negativo 5 veces negativo 8. Como estamos usando factores negativos aquí, ambos factores binomiales tendrán resta. Sin embargo, al colocar estos factores en las segundas posiciones, es una buena idea tener en cuenta cuál debe ser la suma de los dos productos. Debido a que la suma de los dos productos debe ser negativa 38, observe cómo si usamos los factores de negativo 4 y negativo 10, si colocamos un negativo 4 en el segundo factor binomial que nos daría un menos 4, el producto externo ahora es un negativo 28x. Y luego, si usamos un factor de 4 negativo en el segundo factor binomial, debemos usar el factor de 10 negativo en el primer factor binomial que nos da un 10 menos aquí. Ahora verifiquemos la suma de los productos internos y externos. Observe ahora, el producto interno es negativo 10x. Más el producto externo es negativo 28x. Y negativo 10x más negativo 28x es negativo 38x que es el término medio, y por lo tanto, esta es la factorización correcta para el trinomio dado. Por lo tanto, es útil tener en cuenta cuál queremos que sea la suma de los dos productos al colocar los factores en los binomios. Y hay una cosa más que puede ser útil. Nunca colocaríamos los factores de c en las segundas posiciones, de modo que los binomios tendrían un factor común distinto de 1 porque si lo hubiera hecho, habría habido un factor común en el trinomio original. Ahora, antes de irnos, multipliquemos esto para verificar que obtengamos la expresión original. Tenemos la cantidad 7x menos 10 veces la cantidad x menos 4 y nuevamente, tenemos 4 productos. Distribuimos 7 y luego distribuimos 10 negativos. 7x veces x es 7x². 7x veces negativo 4 es negativo 28x nos da menos 28x. Negativo 10 veces x es negativo 10x dándonos menos 10x. Y finalmente, negativo 10 veces negativo 4 es positivo 40, lo que nos da más 40. Combinando términos similares, tenemos 7x² menos 38x más 40, una vez más verificando que nuestros factores son correctos. Espero que hayas encontrado esto útil.